Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos. Hoy continuamos con el tema lateralización del cerebro. Vamos a ver cómo funciona cada hemisferio. Los ganglios basales se encuentran entre las estructuras subcorticales del lóbulo temporal. Son grandes masas de sustancia gris. Estos forman un circuito de núcleos interconectados entre sí que reciben información de la corteza cerebral y del tronco encefálico. La procesan y la envían de nuevo a la corteza, la médula y el tronco. Ahí podemos ver la imagen donde se encuentran. Y también vamos a ver por qué los núcleos basales son importantes. Los núcleos basales se sitúan en la porción más interna del cerebro, rodeando al tálamo, subtálamo, epitálamo, hipotálamo, que pertenecen a las estructuras del diencéfalo. El diencéfalo es una estructura pareada, es decir, vienen pares con mitades simétricas, ubicada en la porción caudal del proencéfalo, entre el telencéfalo y el tronco encefálico, en el sistema nervioso central. Dentro de los ganglios basales existen regiones dedicadas específicamente al procesamiento de reglas morfológicas y sintáxicas. Podemos ver aquí también que es importante estos ganglios basales porque si hay alguna lesión va a haber problemas en entender y comprender y en practicar el lenguaje. La lateralización del lenguaje al hemisferio izquierdo no está presente al nacer, sino que se desarrolla durante los primeros 3 años de vida. La naturaleza y la función desempeñada por estas estructuras subcorticales explicaría la presencia simultánea de un déficit articulatorio y uno lingüístico aquí en los núcleos basales. Se dice que el lingüístico en aquellos trastornos en que los ganglios basales se hayan afectados, por ejemplo en la prosodia, proviene del estudio de las dificultades del lenguaje en personas con Parkinson, que va a haber situaciones que se van a presentar si hay algún daño en estos ganglios basales. Aquí se ve en la enfermedad del Parkinson. El cerebro está dividido en dos hemisferios, en izquierdo y derecho, y cumple funciones diferentes de acuerdo con su lateralización. El hemisferio derecho se encarga de procesar la información novedosa y de desarrollar un papel fundamental en la adquisición de aprendizajes nuevos. Participa en aspectos de la comunicación como la expresión verbal, el tono, la melodía, la voz, los gestos. Procesa la información con un elevado componente visoespacial. El hemisferio izquierdo es el encargado del lenguaje verbal, tanto para el control motor como para la capacidad de análisis, así como para solucionar problemas matemáticos. Se encarga del pensamiento lógico, racional y de la memoria. Él es el más analítico de los dos y está especializado en extraer y almacenar información. La comunicación simbólica que se manifiesta en el lenguaje, la lectura y el cálculo o el lenguaje de personas sordomudas está muy lateralizada en el hemisferio izquierdo del cerebro. Las funciones relacionadas con la percepción y la acción, así como las emociones, se registran en el hemisferio derecho. La toma de decisiones también, pero se basa más en las regiones del lóbulo frontal derecho. El mapa cerebral descubrió que cuanto más lateralizadas están las funciones, menores son las conexiones entre hemisferios para desempeñar una función, confirmando así la hipótesis de que un hemisferio dominante para una función está poco conectado con el otro hemisferio para ser más eficiente. Los principales componentes del lenguaje se encuentran ubicados en el hemisferio dominante. Esta dominancia está relacionada con la lateralidad. El 95% de los casos de las personas diestras tienen localizado el lenguaje en el hemisferio izquierdo, mientras que el 5% restante lo tiene localizado en el hemisferio derecho. Si predomina el hemisferio derecho, las personas son imaginativas y creativas. Por el contrario, los zurdos lo tienen representado en el hemisferio izquierdo, en el 70% de los casos, un 15% en el hemisferio izquierdo, otro 15% de forma bilateral, es decir, en ambos hemisferios. Si predomina el hemisferio derecho, como decíamos, las personas son más creativas, más receptivas y va a desempeñar el aprendizaje mediante imágenes
Por el contrario, si predomina el hemisferio izquierdo, las personas tienen mayor capacidad de análisis y raciocinio, así como para resolver problemas matemáticos. Estas características marcan no solo el carácter de las personas, sino también su orientación profesional y su desempeño social. La nueva investigación no solo confirma la lateralización de las funciones cerebrales que marca nuestra personalidad, sino también esa especialización dificulta las conexiones con el otro hemisferio, que permitiría a las personas creativas ser más racionales y a las imaginativas ser más realistas. Y por último, termino con el tema de cerebro bilingüe. Hegen en 2008 señala que la adquisición del lenguaje infantil es extremadamente rápida y los niños se vuelven fluidos en un periodo de 3 a 4 años, mientras que los adultos a menudo tardan décadas o tardamos décadas en aprender un nuevo idioma. Aprender idiomas en la infancia es mucho más fácil que en la edad adulta. Esto se puede afirmar a partir de experiencias y de la observación. Por poner un ejemplo, tan solo como podemos ver ahora a los niños cómo manejan la tecnología. Para ellos es muy fácil y a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Ellos en un momento aprenden. Los niños aprenden uno o más idiomas de forma natural y sin esfuerzo. No sucede lo mismo con los adultos. Vamos a ver los mecanismos neuronales del lenguaje. Las funciones motoras y sensoriales ocupan menos de la mitad de la corteza cerebral. El resto de la corteza está ocupada por las áreas de asociación, que se encargan de vincular entre sí la información que proviene de diversas regiones del cerebro y coordinar los eventos que surgen en los centros motor y sensoriales. Estas funciones son el lenguaje, el pensamiento, la conducta emocional, la percepción y los movimientos voluntarios. Participan 3 áreas de asociación, que son el prefrontal, el parietal, temporal, occipital y el límbico. Hablar 2 o varios idiomas ofrece grandes ventajas educativas, sociales, culturales, así como profesionales. Vamos a ver las áreas involucradas en el aprendizaje de un nuevo idioma: el lóbulo prefrontal, el giro frontal medio, el área de Broca, el giro frontal inferior, la corteza auditiva primaria, el área de Wernicke y el hipocampo. El área de Broca se encuentra involucrada en el habla y el procesamiento y la comprensión de la gramática. El área de Wernicke se encarga de la codificación auditiva de la función lingüística. La corteza auditiva primaria es responsable del procesamiento de la información auditiva. El giro frontal inferior y giro frontal medial cumplen funciones primordiales en la articulación y comprensión de los vocablos del nuevo idioma. El hipocampo es una estructura fundamental en los diferentes tipos de memoria consciente e inconsciente, y el lóbulo prefrontal es quien lleva adelante las funciones ejecutivas como el control, la atención, la planificación y la toma de decisiones. Los mecanismos cerebrales del habla siguen siendo un misterio. Existen diferencias tanto funcionales como fisiológicas muy marcadas entre un cerebro bilingüe y un monobilingüe. Diversas investigaciones han demostrado que las personas bilingües utilizan más recursos cerebrales que los monobilingües para realizar las mismas funciones cognitivas, y entre ellas están mayor densidad de materia en el cerebro, áreas del cerebro más extensas implicadas en cada tarea, mayor número de conexiones neurales, mayor flexibilidad en el aprendizaje de las matemáticas, mayor capacidad de atención. Y entre las características, entre las mismas funciones cognitivas está mayor densidad de materia en el cerebro, áreas del cerebro más extensas implicadas en cada tarea, mayor número de conexiones neurales, mayor flexibilidad en el aprendizaje. Cuando una persona ya ha aprendido un idioma y a continuación aprende otro nuevo, el área cerebral donde se guarda este último queda un poco apartada del área dedicada a almacenar el primero. Si en cambio los 2 idiomas se aprenden a la vez, se depositan juntos en la misma área del cerebro.